Hola, soy Eduardo Escafi, bienvenidos a mi cocina. Habíamos estado viendo en los 4 capítulos anteriores las distintas características que tiene el cómo llegar a ser humanos. Y ahora vamos a ver la elaboración de los alimentos. Hay un elemento que es bien importante. Ya dije que nosotros los seres humanos éramos los únicos animales que cocinábamos. Puede que haya alguno que deje podrir, por ejemplo, alguna cosa, pero nosotros todo eso lo hacemos de forma bastante más sofisticada. Y entonces, lo que nosotros hemos hecho como seres humanos es transformar los alimentos para, en vez de que los animales lo que hacen es elaborar todo adentro, nosotros lo elaboramos las cosas afuera y podemos seleccionar mucho mejor cuáles son todos los tipos de nutrientes que podemos tener. Entonces, volviendo a Lucy, a nuestra querida antepasada, nuestra primera Eva por ahí por Etiopía, 4 millones de años atrás, una de las cosas que pudo hacer es tomar ciertas partes de los animales y como tenía herramientas, específicamente un cuchillo y también tenía piedras y podía machacar, pudo hacer una cosa que casi ningún animal puede hacer, que es tomar el fémur de un animal y partirlo. Y aquí en este caso nosotros tenemos médula. Esta grasa que está acá es una cosa impresionante, tiene 8000 calorías por kilo. Es más, hubo un tiempo en que se usaba para encender las velas, para hacer lámparas de cera. Ahora, comer esto, la verdad que es bastante malo. O sea, de hecho, uno se pone grasa en la boca, porque esto es grasa. Se lo pone en la boca y hace así. ¿Y cuál es la gracia de cómo se come bien la grasa? Caliente. Y ahí entonces viene el primer proceso más relevante de la alimentación, que es ocupar el fuego para poder transformar los alimentos. Fuego. En este caso, calentar carne, calentar, entre otras cosas, para poder matar los bichos que tiene y además para cambiar la constitución. Entonces, cuando uno calienta, puede ser también, por ejemplo, calentar las papas. Las papas las puedes calentar al fuego directamente o con agua hirviendo o freírlas o cualquier cosa. La gracia que tiene es que si uno se come una papa así, lo más probable es que se enferme, porque la cantidad de almidones crudos que tiene, duros que tiene esto, no le hacen bien al estómago. ¿Cómo entonces uno puede hacer de que ese almidón sirva? Se tiene que transformar y eso se hace a través de calor. Entonces ya tenemos una primera fuente de transformación que es el calor. Hace más o menos 200.000 años atrás es cuando se empieza a ver por primera vez que los seres humanos empezamos a transformar esto. Y se nota en definitiva en nuestras mandíbulas empiezan a achicarse. Nosotros somos uno de los animales que tiene la menor cantidad de aparato digestivo respecto del tamaño que tenemos para la cantidad de calorías que necesitamos. Y es bien importante la cantidad de calorías que necesitamos. Nosotros en la cabeza necesitamos más o menos el 20% de las calorías que consume el cuerpo diariamente, a pesar de que solamente es el 2% del peso del cuerpo. Bueno, a algunos les pesa más, a otros les pesa menos. Pero lo relevante es que estamos hablando de que se necesita un suministro de energía muy grande. La papa cruda no nos sirve. Por ejemplo, el apio, incluso es al revés, uno consume más calorías en la digestión del apio que en lo que los aporta. Por lo tanto, hay que elaborarlo para poder trabajar. Y ahí empiezan las otras formas de elaboración. Ya vimos el calor. Tenemos otra que es muy interesante, que es el agua. Por ejemplo, todo esto, los cereales, los porotos, las lentejas, el arroz, son elaboraciones que tienen que hacerse con agua. Tienen que hidratarse y de ahí recién uno puede empezar a usarlo. Así y todo, tiene un montón de características que hay que tener cuidado con ello, ustedes saben, no tenemos para qué entrar en procesos, porque el cuerpo tiene que digerir eso, y para eso tenemos un montón en nuestro intestino delgado, que tiene 6 metros de largo, más o menos, 6 metros de largo. Lo que hay adentro son colonias de bacterias, le llaman biota, que es lo que permite que eso nos ayudan a digerir, a poder desintegrar más la alimentación y poder sacarle todos los nutrientes posibles. Lo mismo las vacas hacen en 4 estómagos, panza, bonete, librillo y cuajo. Nosotros tenemos uno solo, un estómago que es un receptáculo y después de ahí pasa al intestino. Y a propósito, ya que estamos hablando de la vaca, otro de los procesos es, tomando leche, lo podemos transformar en yogur o incluso más sofisticado todavía, en un queso podrido. No, ya quedamos en que yo no servía cosas podridas aquí en la casa, posiblemente fuera de vencimiento, pero ese es otro tema. Bueno, estos que están acá, estas cositas azules, de hecho por eso es que esto se llama queso azul, es
son penicilina, son bacterias de penicilina. Por lo tanto, lo único que hace es hacernos bien. Entonces, cuando ven ustedes algo que está con pelitos, no lo boten, por último, lo raspan un poco y se lo pueden comer igual. Y ya, obviamente, el paradigma del uso de las bacterias, ustedes saben, esto, jugo de uva, se lo damos a comer a las bacterias, en este caso se llaman levaduras, y transforman esa azúcar en alcohol. Y básicamente, ¿para qué hacen alcohol? Para poder protegerse ellas mismas, para que nadie más esté en su entorno. Pucha, que son egoístas. Ahora, para nosotros es ideal porque ustedes saben para qué se usa el alcohol. No solamente para tomarlo, sino que para desinfectar. Y básicamente esa es la razón por la cual nosotros los seres humanos en todas las civilizaciones tenemos alcohol. ¿Por qué? Porque necesitábamos agua limpia para poder beber. Y por eso no era difícil encontrar a niños que tomasen agua. Ahora nosotros no tenemos problema porque tenemos agua potable. Otra forma de transformar esto, por ejemplo, es un repollo, el repollo morado, y este repollo, la verdad que aporta pocas calorías, muy pocas calorías, pero si lo encurtimos, si lo dejamos fermentar, tenemos esto, y esto sí que tiene muchas calorías. Esto en el caso son los alemanes, los coreanos tienen el kimchi. En definitiva, en todas las culturas hay elaboración, y lo que permite en definitiva poder transformar un alimento en algo que realmente sirva. Los japoneses tienen esto, a partir del jengibre producen el gari, que es esto lo que comemos para poder limpiar el paladar cada vez que comemos cosas de comida japonesa. Pero ya la elaboración pasa a ser algo absolutamente insólito, es con esto, el café. Los granos de café es una cosa increíble, porque esto está en una baya, es un fruto que tiene la semilla hay que sacarla, secarla, tostarla, molerla, hervirla y tomarse la infusión. Cosa más rara. ¿Cuántas calorías aporta? 0. Entonces, por lo tanto, aquí es donde vemos que los alimentos no solamente sirven para poder alimentarnos, o sea, sino que además para otras cosas más. Por ejemplo, esto fue descubierto, entre comillas, cuando vieron que unas ovejas se comían estas bayas y no dormían en toda la noche. Y de ahí viene. Y una de las cosas que también nos ayudan las bacterias, en este caso levaduras, es en el pan, en que esto que tenemos acá, son los hoyitos, son justamente los aires, pónganle el nombre que quieran, que dejan las bacterias cuando se están comiendo el almidón. Y la gracia que tiene es que en el caso del pan de harina de trigo, solo la harina de trigo, tiene la gracia que tiene gluten, que es una especie de goma. Y eso, cuando estas bacterias producen este gas carbónico, queda atrapado en esta especie de globito y se producen entonces los hoyitos. Por eso ustedes no van a encontrar nunca pan de maíz, por ejemplo las famosas arepas, o los panes de centeno, que no tienen hoyitos. ¿Y por qué? Porque la harina de trigo es la única que tiene gluten. Y el gluten es, en rigor, simplemente plástico, o sea, es una goma. Entonces por eso hay mucha gente a la cual le cae mal. Otra forma más de poder alimentarnos mejor, porque comer esto, que es harina de trigo cruda, no tiene ninguna gracia, no aporta las calorías suficientes, pero esto sí. Aprovechando de que somos seres humanos civilizados, pero igual vamos a volver a los orígenes. Aquí el aporte de calorías, y no solamente calorías, sino que hierro y ese tipo de cosas, es impresionante. Bueno, esto para poder cocinarlo, tenemos que ponerlo en el horno, más o menos a 130 grados, y al final, más o menos unos 15-20 minutos, y al final le pegamos un calentón un poco más fuerte para que quede como derretido arriba. Lo sacamos y le colocamos sal y, si quieren, un poquitito de perejil. Y esto sobre una tostada, simplemente maravilloso. ¿Dónde conseguimos estos huesos? En la carnicería El Salto, El Salto por ahí, 2700, una cosa así, la carnicería La Buena Carne. Es simplemente espectacular, ustedes van y lo piden como los huesos pito. Hasta la próxima.